hay una campaña de por sí muy Sí, masiva sobre la donación de plasma, pero además también tener en cuenta, Nico, que no hay que tener miedo para donar. no tal cual. Porque es un ratito, obviamente que te sacan sangre como si O van fueras a a tu donar casa, ¿te sangre. acuerdas que decíamos que hablaban? Exactamente. No es nada doloroso ni invasivos, en realidad te sacan una parte de la sangre, vuelven así como la sacan, regresa la sangre, lo único que te sacan es el plasma. Tal cual. Y es importantísimo porque salva vidas además. Así es. Federico Gorini ya está en diálogo con nosotros. Federico, buen día, ¿cómo te va? Nicolás, Abigail, te saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, Federico. Bueno, a ver, estábamos hablando justamente del plasma y de la necesidad justamente de donar, ¿no? La importancia que tiene esto porque literalmente salva vidas, ¿verdad? A ver, es muy importante que vayan a donar. La realidad es que si bien hay reportes parciales, muy chicos, y hay muchos más en estudio, parecería ser una terapia esperanzadora por el momento. Mm. Los reportes parciales que hay dicen que mejora la sobrevida y que sobre todo disminuye los tiempos de internación, Claro. Eh, principalmente, ¿no? claro. O sea, doctor, obviamente no es una cura ni No. demás, sino lo podríamos plantear, usted lo dirá mejor de ya, pero lo podríamos plantear como una posibilidad de alivio, sobre todo para aquellos casos más graves, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Todos los reportes que hay hasta ahora han publicado de que mejoran los síntomas, mejoran incluso todos los análisis de laboratorio, incluso las imágenes que hay de tomografías o radiografías simples de tórax. Los estudios han demostrado que el uso del plasma alrededor entre el tercer y el séptimo día mejoraría todos estos parámetros. Por ende, uno podría extrapolarlo y poder decir, bárbaro, es eficaz. Bueno, muchas veces en medicina nosotros nos tomamos un tiempito más para decir, bueno, pero ¿qué pasó a los 28 días? ¿Qué pasó al mes? ¿No? Claro. De dar el plasma convaleciente. La realidad es que hoy por hoy es una de las herramientas terapéuticas que se está usando en el mundo, con una importancia muy grande, principalmente en Estados Unidos. Vemos que han realizado más de 20.000 transfusiones al respecto, solamente 3 centros. Y los resultados que han obtenido, el primero fue que era seguro el plasma, que no provocaba ningún tipo de cambio inmunológico o efectos adversos importantes, nada más que en 20.000 vieron en 11 pacientes. Y por otro lado, el gran resultado que se está observando es que los pacientes tienen una mejoría sintomática. Ahora, Federico, cuando tienen la mejoría sintomática, perfecto, una vez que ya están, se podría decir, curados, ¿hay un seguimiento sobre el paciente después de haber sido tratado con plasma? Esto que vos decías, hay que ver qué es lo que pasa después de los 28 días. ¿Cuál Sí, sería el inconveniente, por ejemplo, que podría llegar a tener un paciente? ¿Lo hay? sí. Hay ya varios estudios que les han dado plasma, que empezaron por el mes de febrero, en los cuales, por ejemplo, los han observado los han observado, se han ido de alta los pacientes alrededor de los 10 días después de recibida la transfusión de plasma convaleciente. Al día 28 los han testeado nuevamente para saber si había algún cambio y demás, y se los ha controlado a los 3 meses después de haber recibido la donación o haber recibido la transfusión de plasma, y vieron que los títulos de anticuerpos no era que habían bajado, en la mayoría se han mantenido iguales, incluso en algunos pacientes, en el 30% de los pacientes, se veía que los títulos de anticuerpos habían aumentado, es decir, que no provocaría que el cuerpo, o sea, recibir plasma convaleciente no provocaría que el cuerpo no genere su propia inmunidad también. Claro. Y doctor, obviamente no todos pueden donar, es como cuando vamos a donar sangre, pero aquel que se haya recuperado por haber recibido plasma, digamos, ¿no? Ese Sí, después, el día de mañana, ¿puede también donar o queda excluido? no, claramente, a ver, no todos pueden donar por varias razones, ¿sí? Y justamente una de las razones es haber recibido una transfusión en el término del último año, Bien, ¿sí? Haber recibido una transfusión en el término del último año implica no solamente enfermedades infectocontagiosas que se pueden transmitir a través del plasma, que por más que pongamos absolutamente todos los testeos disponibles para saber que una persona no está padeciendo una enfermedad,
hay veces que se encuentran dentro de lo que se llama un periodo de ventana, Claro. por ende puede ser que no las encontremos. Entonces, no solamente es esto, sino que se trata también de un efecto adverso muy importante, ¿sí? Como se llama, que el nombre es injuria pulmonar asociada a transfusiones. Se ha visto que las personas que han recibido transfusiones en el término del último año, al ser donantes, quien recibía ese plasma tenía un riesgo aumentado de desarrollar esta patología. Lo mismo sucede, por ejemplo, Federico, en este caso que no pueden donar, a eso me refería, ¿no? Aquellas mujeres embarazadas, aquellas mujeres lactantes, las que estuvieron en un proceso de embarazo haya llegado a término o no, ¿verdad? Bien, esto es muy importante porque había un error en la comunicación del Ministerio de Salud de la Nación, Ajá. que creo que se corrigió ya, que decía que ninguna mujer podía ser donante si tenía antecedentes de gesta. Tenemos que tener en cuenta que justamente los criterios son para disminuir la probabilidad de que aparezca esta patología que yo decía. Claro. ¿Sí? Son mujeres que hayan tenido más de 3 gestas, incluidos abortos, partos, cesárea, todo eso más de 3 veces no puede ser donante la persona. Por otro lado, mujeres ¿Por qué, que estén Federico? embarazadas... Perdón porque eso es importante, es la duda, pero ¿por qué no puede ser donante aquella mujer que haya sido madre o no 3 veces o más de 3 veces? Más de 3 veces, porque justamente en los análisis que se han hecho, no ahora, sino en otros casos, ¿sí? Y en patologías banales, se veía que las mujeres, igual, tanto abortadoras frecuentes como que habían tenido más de 3 hijos, había un mecanismo inmunológico que se activaba, se desconoce el motivo, y lo que provocaba era en el receptor del plasma que venía de esa mujer que era multípara, ¿sí? Provocaba esta enfermedad, esta injuria pulmonar asociada a la transfusión. El mecanismo se desconoce, se cree que es un mecanismo inmunológico formado por inmunocomplejos, es decir, anticuerpos que se pegan entre sí y provocan una reacción mucho más fuerte dirigida contra los vasos que circula, que tiene el pulmón. Mira vos, no tenía ni la menor idea de eso. No, yo tampoco. Qué bárbaro. Sí. Es Uno de los criterios fundamentales es eso. Después, las mujeres que tuvieron 3 o menos, ¿sí? Hasta 3 pueden donar. Menos de 3 pueden donar, más de 3 ya no. Y una vez por ejemplo, ayer hacíamos una nota, para poner un ejemplo claro, hicimos una nota con 2 médicos que fueron padres, estaban contagiados de COVID, se curaron, fueron papás. Y la mamá de la beba está dando de mamar, por supuesto. Justo le preguntábamos a él si iba a ser donante, dijo que sí, que todavía no lo habían llamado. A ella también, perfecto. ¿Puede donar la lactante? No sería lo recomendable Bien. que done la lactante, por una cuestión más o menos de integridad. A ver, no hay ninguna contraindicación, ¿sí? Pero tenemos que entender que el lactante, o sea, la mujer que está dando el pecho al nene, al recién nacido, necesita un estado de bienestar general, ¿sí? Porque se consumen, o sea, el niño consume un montón de proteínas, ¿sí? Consume un montón de nutrientes que necesita el cuerpo a través de esa acción de lactar. No sería una contraindicación, en principio, pero sí tenemos la contraindicación de que tuvo un parto hace menos de un año, claro. ¿sí? Por ende, eso es una contraindicación para donar, ¿sí? Sangre. Si el paciente no puede donar sangre, no puede donar plasma, ¿sí? Bien. Bien. Doctor, ¿Se para entiende? Sí, aquellos perfecto. que no se hayan, o que por lo menos no se animen a hoy porque le da temor, ¿cómo es el proceso de donación de plasma? Nosotros entendemos, y por lo menos con los especialistas que hemos hablado, lo decía recién Avi, que no es algo invasivo y demás, pero bueno, entiendo aquel que por ahí tenga un poco de miedo, temor de lo que pueda suceder. ¿Cómo es en este caso el proceso, aquel que se presenta y diga, yo quiero donar plasma, estuve contagiado? Claro. Bueno, ¿cómo es todo el protocolo? Lo primero y principal es que no se presenten voluntariamente en forma espontánea, porque si no está el personal para hacer la extracción de plasma, por ahí se siente frustrado, por lo cual lo recomendable es comunicarse con las entidades que están haciendo extracción de plasma de convalecientes. En segundo término, se trata nada más que de un simple pinchazo, ¿sí? Como si le fueran a sacar sangre, exactamente igual. Nada más que vamos a estar con una agujita puesta en el pliegue del codo durante el término de, pongámosle, 1 hora, hora y media.
¿sí? En este mecanismo, lo que va a pasar es una máquina va a absorber la sangre, la va a separar los glóbulos rojos del plasma, ¿sí? Y va a dejar el plasma en un contenedor y le va a devolver la sangre al paciente. Bien. ¿Sí? Ese es el mecanismo que hoy se está utilizando, que se llama aféresis o plasmaféresis. El otro mecanismo es el mecanismo convencional por el cual se puede obtener el plasma de convalecientes, que ese sí puede estar disponible en cualquier unidad hospitalaria. Sí, hay que esperar que el Estado autorice la extracción en cualquier unidad hospitalaria, ¿sí? Mediante el método convencional. Y eso es simple y sencillo como ir a donar sangre. Uno se sienta en el sillón, le ponen la aguja, tarda unos 15 minutos o menos y ya se levanta y se puede ir a su casa. O sea, no se le devuelve la sangre, diríamos. En el caso del convencional, no. En Ok. el caso de la plasmaféresis, sí es- se devuelve la sangre. ¿Y es la misma cantidad, Federico? Porque si estamos hablando de un proceso que dura 1 hora, 1 hora y media, ¿en 15 minutos es lo mismo? No. En uno se puede obtener 3 unidades de plasma, Ah. dependiendo, sí, pero básicamente 3 unidades, mientras que en el otro, por procedimiento, se puede obtener 1. ¿Cuál es la ventaja? O sea, ¿cuál es, no la ventaja, sino una de las diferencias muy grandes? Es que en uno, haciéndolo por plasmaféresis, al donante se lo puede volver a citar cada más o menos 48 horas, 48, 72 horas. Ahora, si lo hacemos por vía convencional, hay un solo método, ¿sí? Que es devolverle la sangre al paciente, es decir, separar el plasma, hacerle una autotransfusión, ¿sí? Y volver a citarlo en el término de una semana y obtener otra unidad y así. Claro. O sea, por paciente, diríamos, podemos sacar esta esperanza para 3 pacientes en el método de la hora y media. En el caso de un método común, convencional, estaríamos hablando que cada paciente puede darle la esperanza a un paciente. Sí, también tenemos que entender lo siguiente, que los equipamientos de plasmaféresis no están disponibles en cualquier hospital, ¿sí? Sí. Claro. Es un equipamiento que además necesita un personal entrenado, no es algo sencillo, ¿sí? De tener disponible en cualquier unidad hospitalaria. Claro. ¿Cómo debería ser para usted, doctor, la campaña en este caso de concientización? ¿Qué se le debería decir? Bueno, usted recién lo explicaba igualmente de lo importante de donar, que el proceso no es algo complejo ni invasivo, que te lleva una hora y algo de tu vida, que puede ayudar a muchas personas, pero ¿cuál es el mensaje que debe transmitirse a aquellos que, insisto, que quizás nos están mirando, que tienen temor, que es entendible, digamos, ¿no? Pero ¿cuál es el mensaje que desde el Ministerio de Salud debe transmitirse para que aquellos se animen a donar, que, insistimos, es muy importante? Bueno, así como han dicho durante todo este tiempo que al coronavirus lo vencemos entre todos, ¿sí? La realidad es que necesitamos de todos aquellos que ya están recuperados, que vayan a donar, porque hay una persona que realmente lo puede necesitar el plasma, ¿sí? Que al donar plasma no es que se va a quedar sin anticuerpos, ¿sí? Y se puede volver a infectar, que eso sea bien claro, porque la gente por ahí piensa, no, pero me sacan los anticuerpos, entonces yo después me infecto. No pasa eso. El cuerpo sigue generando anticuerpos, ¿sí? Claro. Entonces, que vayan a donar, que se acerquen, que no les va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Que a su vez están ayudando a salvar la vida de 1 a 3 personas. Ok, Sí. Federico, estamos con Mariano Hamilton acá que también quiere hacerte una consulta. Obviamente esto, viste, tenemos un montón de dudas todos, además. Sí, básicamente yo en principio estoy como muy feliz de la nota que estamos haciendo, porque Sí, me parece que por fin estamos comunicando algo que es realmente importante. Solamente son 10.000 las personas entonces que pueden donar, porque por lo que vemos siempre en las estadísticas son 10.000 recuperados. O sea, esto es un número muy bajo, ¿no? Porque la cantidad, al ser solamente 10.000, Hoy, No, hoy son, igual- hoy son 20.000, hoy. Hoy, pero no hoy sé, son 20.000, no pero sé de qué todas maneras, porcentaje. claro, pero de todas maneras tenemos que pensar que de esos 20.000 curados, si se quiere, no todos pueden donar. no, además no todos pueden donar. Yo no sé si ya lo dijo y me lo perdí en el medio de la nota, pero ¿cuántas veces se podría llegar a donar 1, 2, 3, 10, 20, qué sé yo? ¿Y qué tiempo debería pasar entre donación y donación en caso de que se pudiera repetir?
Hay algunas personas que han llegado a donar hasta 6 veces en estos Mirá momentos vos. por plasmaféresis. Ahora, es muy interesante lo que comentabas, Mariano. Tenemos que tener en cuenta, principalmente, sí, que para ir a donar, si lo donan por vía convencional, se lo puede también citar cada una semana, no hay ningún problema, siempre y cuando se haga la autotransfusión y de nuevo volver a sacar. Claro. Hay varias restricciones para poder. Tenemos 20.000 donantes, ¿sí? De los 20.000 donantes, en los mejores de los casos que se ha planteado, hay un estudio muy grande de un médico francés que lo que hizo fue evaluar cuál era la posibilidad de donar y por qué la gente no iba a donar plasma de convalecientes, o sea, los recuperados no iban a donar. Entonces, una de las cosas que vio era que más o menos el 2/3 de todos los recuperados eran candidatos a donar sangre. Sin embargo, él obtenía menos de un 20% de gente que iban a donar. Y una de las cosas que vio es que quien más favorece la donación es el médico o el enfermero que lo estuvo asistiendo durante el periodo de internación. Entonces, si tenemos cualquiera de nosotros, cualquier médico, tenemos pacientes que están en la posibilidad de estar recuperados, lo primero que tenemos que hacer es ir y hablar con ese paciente y concientizarlo de que vaya a donar sangre. Entiendo. Claro. ¿Por qué? Porque va a entender de que nosotros dimos todo para con él, ahora necesitamos que él dé un poquito para poder tratar a otra persona. Claro. Un mensaje ya desde el hospital, desde la clínica al paciente, digamos, ¿no? Sí, perfecto, es eso. Es antes que se vaya, o mejor dicho, no es antes que se vaya, porque el paciente se va a ir antes de estar en condiciones de donar sangre. Claro. Es decirle, bueno, mira, necesitamos que vuelvas porque necesitamos que dones el plasma, porque tenemos pacientes que hoy por hoy están con una enfermedad moderada, con riesgo de progresar a una enfermedad severa o crítica, y estaría bueno tener esta posibilidad terapéutica. Ahora, Federico, el tratamiento con plasma, únicamente